Muy bien, queridos hermanos y hermanas, me alegra verles. Muy bienvenidos a su clase de libros históricos. Estamos ya prácticamente en la recta final. Quiero decirles alguna cosita. Primero, les he dicho a sus compañeros antes de que iniciara la grabación que hoy por un asunto de turnos médicos, yo me tengo que retirar antes, hermanos. Aquí es re complicado cuando vos dejas pasar un turno porque luego te lo mandan quién sabe hasta cuándo. Y nosotros viajamos después a Buenos Aires y la verdad que esta semana andamos corriendo con los turnos médicos. Segundo, eh, uno de sus compañeros me preguntó si el miércoles iba a haber clase porque es feriado aquí en Argentina. No sé qué se, qué se festeja aquí, ya no sé. Yo dije, ¿será Primer mi... gobierno patrio. Yo El pensé que era primer por gobierno patrio. pensé que era por mi cumple. Dije, no No, puede eso el ser. 29. El ¿Sí? 29 es su cumple. Pero viste, Marisa, que como cae en domingo, entonces lo Lo pasamos recorren. para el lunes y martes. Bueno, quiero decirles, hermanos, que sí vamos a tener clase. Yo sé que si alguien tiene feriado se va a ir, pero ya sería nuestra última clase y después tendríamos 15 días de descanso. Entonces, en el caso de mi materia, yo tuve una semana de no y yo no quisiera desaprovechar esa última clase para charlar, acabar lo que quería comentarles a ustedes. Así es que tenemos clase el miércoles. Quien quiera, mis hermanos en Colombia, no sé, ¿es feriado para ustedes? No, mis hermanos en Colombia, no, bueno, vamos a darle. Vamos a ser patria. Tercero, voy a acabar ahora, hermanos, hablando sobre el libro de Esther y lo vamos a hacer de manera sensitiva, lo vamos a hacer de manera auditiva. Yo voy a pronunciar la clase, ustedes tomarán nota, no va a haber diapositivas, así es que habrá clases que lo hagamos teniendo un material visual, otras lo haremos auditivo para concentrarnos y tomar las notas que sean necesarias. Y al final les voy a explicar cómo van a probar mi materia. Yo les había dicho a ustedes que iba a ser un examen. Tienen dos opciones, hermanos. El examen de 50 preguntas, que no es chiste, no es broma, es un examen de 50 preguntas porque es es mucha información, es una literatura, es una sección de la Biblia muy amplia y que evidentemente no podríamos plantear menos que eso, ¿no? O hacemos un trabajo práctico, un trabajo que nos ayude a hacer una praxis cristiana de esto que hemos aprendido. Entonces, al final de la clase voy a tomar unos minutitos para explicarle más o menos, para que vayan sabiendo, tengan el tiempo suficiente, cuál va a ser la forma de aprobar la materia. Y lo vamos a hacer de una praxis cristiana, ¿ok? Así es que no va a haber un examen de 50 preguntas, ¿no? Y vamos a hacerlo más hacia la práctica cristiana, ¿ok? Ya les voy a explicar al final. Bueno, dicho lo anterior, comenzamos. Cerramos este cuerpo de literatura, hermanos y hermanas, lo cerramos no desde el punto de vista de la Tanaj, porque ustedes saben, hermanos, que la Tanaj termina. ¿Con qué libro termina la Tanaj, hermanos? A ver. ¿Con qué libro de la Biblia termina la Tanaj? ¿Con qué se cierra? ¿Nehemías puede ser? ¿O Crónicas? Crónicas. Con Crónicas se cierra, hermanos. ¿Por qué se cierra con Crónicas? No lo olviden, lo repetí muchas veces en clase. El canon hebreo se cierra en Crónicas porque la última historia que nos cuenta Crónicas es la liberación del rey Joaquín. Y recuerden, hermanos, que uno de los grandes temas que aparece dentro de la literatura sagrada, de la historia sagrada, de estos libros que hemos estado viendo, una es establecer el trono de David que va a permanecer para siempre. Y que dentro de la dinastía
davídica del reino del sur, ¿no? No terminara. Entonces, la liberación de Joaquín, con la que cierra el canon hebreo, la liberación de Joaquín, da este sentido teológico de decirle al pueblo que Dios va a cumplir sus promesas. Y que aunque después del exilio, Israel ya no va a ser gobernado por la línea davídica, el pueblo va a esperar al gran Mesías descendiente del rey David. Esther, queridos hermanos, entonces, no forma parte del cierre como está en nuestras Biblias, porque nosotros terminamos con Esther. Y después se abre la sección poética, ¿no? Con Job. Entonces es Esther, Job. Entonces para nosotros Esther sería como la última historia. Ahora, Esther, hermanos, no es el último acontecimiento de la historia. Y ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. El libro de Esther, junto con el libro del Cantar de los Cantares, se distingue de otros libros, hermanos, de otra literatura por dos cosas. El libro de Esther y el libro de Cantar de los Cantares se va a distinguir de los demás libros de la Biblia por dos situaciones. Primero, porque va a evitar o evita nombrar a Dios, el nombre de Dios, ¿no? Que eso es algo muy característico de estos dos libros. Esther y Cantar. Va a evitar nombrar el nombre de Dios y eso va a tener interesantes consecuencias, ¿no? Tanto Cantar como Esther, este será una de las razones por la cual le va a costar trabajo entrar al canon sagrado. Y el otro, hermanos, otro motivo es porque ninguno de estos dos libros enseña lo que es la ley judía, la ley, la Torá, y tampoco lo que es la religión que en ese momento se tenía. Por lo tanto, ¿no? Muchos considerarán que nada tiene que ver el libro de Esther, ya sacando un poco a Cantares, que eso lo vamos a ver en el cuerpo poético, el libro de Esther como palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, más allá de estas dos distinciones que encontramos, la historia que nos cuenta el libro de Esther, podemos ver la mano de Dios. Hay una frase que aprendí cuando estudiaba el libro de Esther y decía, en este libro no se nombra a Dios, pero se descubre a Dios. No se nombra a Dios en ninguna parte de la historia. Sin embargo, Dios está presente en toda la historia, hablando del libro de Esther. Hay un famoso comentarista, Matthew Henry, un gran comentarista que hace una alusión al libro de Esther y dice, si el nombre de Dios no está aquí, refiriéndose al libro de Esther, si el nombre de Dios no está aquí, dice Henry Matthew, su dedo sí está. Esta ha sido la gran apología que los escritores, tanto quienes reconocieron este libro como sagrado, como hoy nosotros como iglesia, podemos defender que el libro de Esther efectivamente tiene a Dios en su historia, ¿no? Su dedo sí está. ¿En qué consiste la historia de Esther? Cuéntenme un poquitito, hermano, rápidamente. Quien ha leído la historia de Esther, cuéntenme la historia, que es una historia muy pequeñita, muy interesante, muy fascinante. Cuéntenme, hermanos. A ver, vamos a ver, ¿con quién empezamos? Karina, contame un poquitito la historia de Esther. Lo que te acuerdes, no importa. Lo que te acuerdes de lo que es la historia de Esther. Esther entró al palacio a través de Mardoqueo
que Esther era sobrina de Mardoqueo, si no mal recuerdo, y bueno, entró al palacio para poder salvar al pueblo de Dios, y entró como pretendiendo ser reina, y fue reina y salvó al pueblo de Dios, Muy bien, muy bien. a grandes rasgos. En términos generales, diríamos que de eso se trata el tema. Realmente, hermanos, esto es un libro donde se relata cómo Dios finalmente, porque no es, y vamos a ver que aunque Dios no se menciona, pero Dios es quien lo produce, cómo Dios emplea a una hermosa doncella, porque dicen que Esther era muy hermosa. Seamos, hermano, a ver, les anticipo de una vez. Seamos muy cuidadosos en los adjetivos cuando se declara de que era hermoso, era bello, ¿ok? Porque evidentemente si nosotros leemos este tipo de conceptos desde nuestros ojos occidentales, la belleza es muy subjetiva, ¿ok? Muy subjetiva. Para alguien, una mujer bella, déjenme plantearlo desde la óptica masculina, puede ser una mujer alta, rubia, ojos azules, ¿no? Medidas 90, 60, 90. Puede ser. O un hombre lindo, qué sé yo, no sé, pero podría ser igual, alto, rubio, ojos azules y musculoso y qué sé yo, ¿no? Pero entendamos que cuando hablamos de belleza, ¿no? Incluso yo he mirado en muchos casos como las que antes se consideraban bellas. Yo siempre acabo diciendo, ¿y dónde le ven lo bella? No, la verdad, no está muy bella que digamos, pero la literatura la declara como bella. Bueno, así que cuando pensemos que Esther era hermosa, no lo planteemos en términos de nuestra cosmovisión occidental. Solo dejémoslo ahí. Era hermosa. No sabemos si era rubia, era morocha, ojo azul, celeste o qué sé yo, o si era gordita, porque incluso hay culturas donde la obesidad es un signo de belleza. La mujer entre más gruesa o más obesa sea es más hermosa, más linda, más deseable. Bien. ¿Cómo Dios emplea a una hermosa doncella? ¿Y por qué les digo eso, hermanos? No, voy a hacer un pequeño paréntesis por el pasaje que aparece en el profeta Isaías, donde dice que Jesús era alguien que no era atractivo, no era, como dice el pasaje, eh, para que lo deseemos, ¿no? O sea, y muchos terminan diciendo que No era Jesús de no buen era, parecer. claro, como que terminamos pensando que Jesús no era lindo físicamente, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Cierro el paréntesis. Bueno, Dios emplea, hermanos, a una hermosa doncella judía para poder librar al pueblo judío del exterminio que se había provocado a través de un complot, ¿no? Hecho por Amán, que ya esta literatura de suyo propio, hermanos, fíjense, en esta literatura encontramos los primeros rasgos de antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Qué es el antisemita? Los que están en contra de la vivencia del pueblo de Israel siempre antes, en contra. Claro, es una especie de racismo específicamente dirigido hacia el pueblo judío. Por eso se dice que la política de Hitler se convirtió en una política antisemita. Hoy los mismos, muchos países, ¿no? Siguen rechazando al judío por sus costumbres y es un tipo de racismo. Por eso el polaco, el alemán, el ruso, que se desprecia a la negrada, está haciendo antisemitismo, que ya lo vemos acá, ¿no? Ya lo vemos en el libro de Esther y que eso provocó que pudiese estar el pueblo de judío en peligro para querer exterminar a este pueblo. Es un tipo de antisemitismo. En esta literatura, queridos hermanos, en esta historia, se va a ilustrar correctamente la providencia de Dios. La providencia de Dios. Les pregunto, hermanos, ¿qué es providencia?
¿Qué entiende por providencia? Si nosotros llegamos a la conclusión de que en esta literatura, en esta historia, encontramos que se mira la providencia de Dios, ¿qué es providencia? Lo que Dios provee para cada uno de nosotros. Ok. ¿Qué otra más? ¿Alguien más? El que provee. El favor de Dios. El favor de Dios. Ok. Providencia, hermanos, viene de una palabra latina que se divide en dos, en pro y en videre. Providencia es una palabra latina que se divide en dos palabras, pro y videre. Videre con B corta. Videre. ¿Qué quiere decir, hermanos? Literalmente, mirar adelante. Mirar adelante. O significa prever. Providencia viene de prever. Cuando vos miras hacia adelante y dices, se están formando las nubes, ¿no? Sabes que va a llover, entonces previenes y metes tu ropa para que no se te moje. Lo que nosotros miramos en esta historia del libro de Esther es un Dios que mira lo que va a suceder y previene. ¿Okay? Es interesante esta figura de Dios que mira porque es el Dios que todo lo prevé. Él prevé. Y esta concepción, hermanos, tiene una gran significancia en nuestra práctica cristiana. Entender al Dios que prevé, no que da, porque eso es provisión, ¿no? Sino el que mira más allá. ¿Se entiende, hermanos? El que mira más allá. No es el que da, sino el que mira más allá y toma acciones a favor del pueblo. Por eso, hermanos, Dios planea de antemano sus buenos propósitos para cada uno de nosotros. Dios siempre va a prevenir, va a hacer, va a marcar una providencia en nuestras vidas. No nos va a dar, más bien va a hacer cosas para prevenir lo que venga en el futuro. En su providencia, hermanos, sin embargo, Dios no manifiesta su poder de una manera tan tajante como la hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Algo muy interesante, aquí las cosas ya van cambiando. Nosotros vimos en el Éxodo, hermanos, que Dios dio providencia divina abriendo el Mar Rojo. Para que quienes perseguían al pueblo terminaran muertos y ahogados y lo que ustedes gustan. Aquí no. Aquí Dios, hermanos, va a dar otra cátedra, otra catequesis, otra enseñanza. Y la enseñanza, hermanos, es que Dios no va a obrar de una manera tan tajante, no va a destruir a Asuero, no va a matar de una plaga de lepra o de piojos o de granizo a Amán, sino que Dios va a permitir que los acontecimientos de la historia, ¿no? En los acontecimientos de la historia, Dios pueda manifestar su providencia. Y por eso vemos esta historia como una historia de sucesos que se van dando, ¿no? Tanto primero con Asuero, Vasti, ¿no? Se plantea Asuero, Vasti. Vasti se queda a un lado, luego llega Esther, entra a la escena Mardoqueo, Esther, entra Mardoqueo, entra Amán a la escena, ¿no? Entra el corazón de la historia de Esther, termina con las doncellas, otra vez Amán, en fin, hay una serie de sucesos que se plantean en este pequeño librito, que muchos lo consideran como en un género novelesco, ¿no? De novela, donde Dios va a manifestar esto. Y lo va a hacer a través de Mardoqueo y Esther, que sin saber lo que Dios había pensado, lo que Dios sabía, fueron usados como instrumentos de su justicia.
Así que, hermanos y hermanas, Dios no siempre actúa en su providencia de una manera tajante en nosotros, sino que a veces permite que los acontecimientos de nuestra historia de vida, Dios vaya mostrando su liberación. Así que, aunque las cosas fallen, Dios siempre hará el trabajo. ¿Cuál es el corazón del libro de Esther? Y el corazón del libro de Esther está en el capítulo 4, versículos del 13 al 17. 4 del 13 al 17. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave para entender el libro de Esther, de dónde surge todo esto. ¿Alguien quiere leerlo, hermanos, rápidamente? Esther 4 del 13 al 17. Dice así: entonces dijo a Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿El 17? Hasta el 17. Perdón. Hasta el 17, perdón. Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme todo lo que le mandó Esther. Muy bien, gracias. Esa famosa frase de que si muero, pues que muera, ¿no? Es producto básicamente, hermanos, de la fuerza que toma Esther, ¿no? En este diálogo maravilloso que tiene con Mardoqueo. Esther no quiere presentarse ante el rey Asuero porque el rey Asuero, llamado Jerjes, hermanos, Jerjes, es un rey persa. Estamos, acuérdense, en la época persa, ¿ok? Estamos en la época persa. En la misma época donde se mueve Esdras, Nehemías, la misma época donde se escribe el libro de las Crónicas. Bueno, pero este es el corazón del libro de Esther. Ahora desarrollo un poco más las ideas. ¿Por qué Esther se llama Esther? El título, el nombre del libro, ¿no? ¿Por qué Esther se llama Esther? Conforme ya lo hemos dicho en otros casos, hermanos, díganme qué respuesta ustedes darían. O ser la protagonista utilizada por Dios. Es básicamente la protagonista, diríamos que la protagonista principal de la historia. Y esto nos da a nosotros la idea de que Esther haya sido la que escribió este libro. No, muy bien, no. Esther, hermanos, es bien interesante, no es un nombre hebreo, ¿no? Porque Esther no se llamaba Esther. ¿Cómo se llamaba Esther? Adasa. Adasa. ¿Y qué significa Adasa? Mirto, pero no sé si se refiere al nombre de la flor como tal, mirto. Bueno, es una expresión, es una traducción. Mirto es una palabra hebrea, Adasa es una palabra hebrea. La connotación dice que va en relación al perdón de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra se usaba para hacer la referencia al perdón de Dios. Claro. Y era muy común, hermanos, era muy común entre los pueblos conquistados, que los conquistadores les cambiaran el nombre a sus esclavos, a sus vasallos, ¿no? Lo vemos en el caso de Daniel y de sus amigos.
Ellos no se llamaban Sadrat, Mesach y Abednego. Nosotros siempre los llamamos así por el nombre persa, ¿no? Y lo mismo hacemos con Esther. Siempre la referimos a ella con su nombre persa, pero no con su nombre hebreo. Si nosotros dijéramos, abramos el libro de Hadassah, sería correcto en el sentido de pensar que es la protagonista. No sería lo correcto porque no sabemos si este libro lo escribió Hadassah. Hadassah, hermanos, es un nombre persa que significa estrella, que quiere decir estrella. Estrella. Yo tenía Así que- al revés, perdón. Yo había investigado y decía que era el nombre babilónico de Esther, el que significaba estrella. Puede ser Era que una sea- variante de Ishtar, que era una diosa, la diosa del amor. Puede ser que haya sido una influencia egipcia, porque recuerden que los persas antes de ser conquistadores estuvieron bajo el influjo de estas potencias, ¿no? Principalmente de la cultura egipcia. Y es muy probable, ¿no? Es muy probable que hoy nosotros tengamos nombres en español que provengan de alguna derivación de yanqui o alemana y demás. Pero en esencia estamos ante un imperio, allá ante una potencia que si pudo haber tenido algunos rastros, tiene más una connotación en un sentido persa, porque estamos en el imperio persa. Y evidentemente tenía más una connotación, pero ya sea una u otra, era un nombre totalmente pagano. En cuanto al autor, hermanos, de este libro, se desconoce, no sabemos. La tradición judía le ha atribuido a Mardoqueo la autoría del libro. Pero los eruditos no han podido constatar a ciencia cierta quién haya sido. Lo que sí es seguro, hermanos, es que quien escribió este libro, ¿no?, fue un testigo ocular. Lo que sí es seguro, hermanos, que fue un testigo ocular y que lo escribió muy probablemente después de la muerte de Jerjes. Si esto fuera así, hermanos, por los detalles que da, por mucha precisión, por narrar una historia que se hace muy fresca en la memoria de alguien que le está relatando, es muy probable que esta historia haya sido escrita una vez que Asuero murió y pudo haber sido alrededor del año 450 antes de Cristo. Más o menos estaríamos datando, no es una fecha exacta, pero si planteamos esta literatura en esta época, ahora vamos a explicar por qué. ¿Quién se supone que lo escribió? Mardoqueo. La tradición judía ha establecido que Mardoqueo es el escritor de Esther. ¿Por qué le costó trabajo al libro de Esther ser considerado canónico? ¿Por qué? Hoy para nosotros no nos cuesta trabajo pensar que el libro de Esther es palabra de Dios. Sin embargo, tuvo un gran proceso para poder considerarlo como auténtico este libro y por lo tanto como canónico. Comentaristas, hermanos, alguna posición, ¿no?, dice que el libro de Esther es una historia simbólica, es una novela narrada de manera simbólica, es decir, que no ocurrieron históricamente los hechos que narra el libro de Esther. Y lo consideran como una novela simbólica de ficción, diríamos, ¿no? Como hoy uno plantaría del pueblo de Macondo de la historia de Gabriel García Márquez como una ficción, ¿no?, de 100 años de soledad. Es muy parecido a esto. Sin embargo, hay muchos que pugnan por creer que este libro
sí tiene relatos verídicos, relatos históricos, relatos que se pueden decir. Primero, la descripción de un rey persa llamado Asuero, como lo dice el texto sagrado, pero sabremos que se llamaba Jerjes. Este rey, hermanos, este rey llamado Jerjes, concuerda perfectamente con la descripción que da el historiador griego Heródoto en el siglo V antes de Cristo. El griego Heródoto, hermanos, hace referencia a este rey persa llamado Jerjes. Entonces, podemos pensar, hermanos, que sí existía. ¿Cómo describe Heródoto a Jerjes? Y la descripción que hace Heródoto, este historiador, en el siglo V antes de Cristo, lo describe como un ser caprichoso, sensual, cruel y despótico. Descripción que queda muy bien, hermanos, en el primer capítulo del libro de Esther, ¿no? Cuando el rey mandó a hacer banquete por 7 días en el patio del huerto, ¿no? El pabellón era blanco, verde, azul, teñido con cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata, columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro, de plata, sobre el losado de pórfido y de mármol, de alabastro, de jacinto. Daba a beber, según el testimonio, estoy leyendo Esther, estoy leyendo el primer capítulo de Esther. Daban a beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, mucho vino real, mucha plata, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley. Muchos argentinos quisieran haber vivido en la época de Asuero. Porque dice que la ley, hermanos, la ley dice, estoy leyendo el capítulo 1 de Esther, el versículo 5, 6, 7. Daban a beber en vasos de oro, mucho vino, corría vino, y cuando corre el vino gratis. Y la bebida de esta ley dice que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciera según la voluntad de cada uno. No hay evidencia de que alguien haya dicho que no. Entonces, mientras diga que sí, ustedes sírvanle. Ustedes sirvan. Cuando diga que no, ya no le sirvan. Pero, entonces, esta descripción que hace el escritor sagrado del libro de Esther concuerda perfectamente con la descripción que hace el historiador Heródoto, ¿no? Un historiador pagano, y que nos hace mirar que históricamente hubo un rey llamado Jerjes. Segunda razón que nosotros encontramos. El libro, hermanos, el libro de Esther relata básicamente, ¿no?, la extensión del imperio persa. Y miren ustedes cómo dice el versículo 1 del capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. Es decir, que concuerda perfectamente, hermanos, con las costumbres que tenía el imperio persa en ese momento, ¿no? Que había extendido desde el norte, incluso sur de la India, hasta el norte del continente africano, que es Etiopía y todo lo que encierra esa región. Habla acerca de cómo era la cultura persa en su sistema postal, en sus colores reales. Esos colores que yo les dije, hermanos, blanco, verde y azul, eran los colores preferidos del imperio persa. No son colores que se dan por decirlos. El escritor sagrado está haciendo una descripción de estos colores. Bueno, tiene un sistema postal porque hay correspondencia muy propia de la cultura persa, ¿no? Hay preservación de las crónicas. Cuando recuerdan la historia de Esther, quien la ha leído, es muy importante que la lean, hermanos, pero recuerdan cuando
pasa mucho tiempo y Mardoqueo hace una acción muy buena y descubre un complot para matar al rey. Alguien escribe esa historia, se guarda, se pierde, y al final, cuando Mardoqueo necesita el apoyo de alguien en la corte, esas crónicas resurgen. Eso era muy propio de la cultura persa, ¿no? La descripción de los palacios, de manera, hermanos, que los descubrimientos arqueológicos han demostrado que sí existió el reino persa y sí existió un hombre llamado Jerjes. Incluso, hermanos, incluso hay una tabla que descubrieron los arqueólogos en letra cuneiforme, que es un sistema de escritura muy antigua, basada básicamente por signos, cerca de Babilonia, en una ciudad llamada Borsippa. Y en esta tabla, hermanos, en esta tabla se menciona a un personaje llamado Marduka. Y lo plantea, lo va a describir como un alto funcionario de la corte real de Susa en los días del reinado de Jerjes. Búsquenlo en internet en algún momento, hermanos, busquen esta tabla, ¿no? Cuneiforme que se encontró en Borsippa, con B larga, Borsippa. ¿Con C? Borsippa, sí, con S. Ah, con S, gracias. S. B larga y S. Bueno, y se hizo, hermanos, un descubrimiento de este nombre y que probablemente muchos arqueólogos han leído esta denominación de Marduka como Mardoqueo. Y es muy probable que la explicación sea la confusión en el nombre persa, que haya sido en una alteración. Es muy común eso, muy común en las transcripciones. Y si eso es cierto, estaríamos ante la presencia de algún rastro o algún vestigio de nuestro Mardoqueo. Y que, como sabemos, Mardoqueo, según la historia del libro de Esther, tuvo un papel muy importante. Muy bien, entonces esa es la postura de pensar, hermanos, que no es un símbolo, no es una novela donde los personajes sean tomados de manera simbólica, sino que yo al menos me inclino más, hermanos, hacia considerarlo como algo histórico. Pero bueno, existe la postura de que sea una novela simbólica. Yo creo que fue algo histórico. La pregunta del por qué no se nombra a Dios en el libro. ¿Por qué no se nombra a Dios en el libro? Que les decía yo al principio que esta era una de las características que tiene tanto el libro de Esther como el libro del Cantar de los Cantares. Hay varias razones. Primera, ¿por qué no se nombra? ¿Cuál sería la razón o la explicación del por qué no se nombra a Dios en el libro? Bien. Algunos estudiosos han planteado, hermanos, que en el tiempo en que se escribe esta historia, en el tiempo en que se escribe este libro, era muy peligroso rendir culto abiertamente a Jehová, a Yahvé. Entonces, es muy probable que en algunas partes no se haya considerado algo seguro rendir culto al Señor, a Jehová. Otra postura, otra razón que algunos estudiosos esgrimen, es que el pueblo, hermanos, ustedes saben que cuando nace el decreto del emperador persa llamado Ciro, que permite que vuelvan un grupo a Jerusalén, bueno, que todos tenían que volver, pero solamente volvió un grupo, otros quedaron
en otros lados. A eso se le llaman los judíos de la dispersión, porque quedaron en otros, se fueron para otros países, vivieron en otros países. Y entonces hay una postura, hermanos, que dice que este libro va a enseñar que el pueblo de Dios que está en la dispersión, que no está en Judá, que no está en Tierra Santa, ¿no? Está en las manos de Dios, ¿no? Pero que en un país lejano y distante, en un país donde no es Jerusalén, donde no es Tierra Santa, ¿no? No debe mencionarse el nombre de Dios. Por no estar en Tierra Santa, por no estar en Jerusalén. Y esa es otra razón que se esgrime por lo cual no se pronuncia el nombre de Dios. Otros hermanos creen que pueden mencionar, el nombre de Dios está velado o está escondido en dos palabras que aparecen en el texto sagrado, que es la palabra ayuno y la palabra clamor o la palabra oración. ¿Recuerdan en este pasaje que leyó Bere, qué le dice Esther a Mardoqueo? Bueno, vayan, ayunen, dile a tu gente, oren, que yo haré lo mismo con mis doncellas. Estas dos prácticas, hermanos, de la oración y del ayuno, vienen íntimamente relacionados con la religión judía. Eran prácticas del pueblo judío. Por lo tanto, entonces muchos creen que el nombre de Dios de manera velada está descrito en estas dos palabras. Y por lo tanto, muchos consideran, hermanos, que el libro de Esther sí tiene un espíritu de Yahvé, sí tiene el espíritu de Yahvé. Y que el hecho de que no se nombre no debe ser parte importante, no debe ser algo que de suyo propio implique quitar el libro o despreciar el libro. Hay algo que no podemos nosotros pasar de largo, hermanos. Hay algo que no podemos pasar de largo en el libro. Y esa es una objeción que muchos que han criticado la historia de Esther como algo sagrado, es por el clima de violencia y de venganza que tiene el libro. Porque resulta que cuando se hace la estrategia, ¿no?, para salvar al pueblo, Naamán quería que los demás pueblos se juntaran para exterminar a los judíos, pero ahora los judíos terminan exterminando a los demás pueblos. O sea, termina siendo una historia de adelantarse, ¿no? De ser, de madrugarles y termina matando. O sea, no hay una historia de pacificación, ¿no? Y entonces, a través de Mardoqueo se exterminan a los enemigos de Israel. Sin embargo, no podemos perder de vista, hermanos, que el libro, como muchas otras historias que hemos leído en esta literatura, se ubican en épocas en donde estas acciones, ¿no?, están muy acorde a la época en que se plantean, que eran las formas que se tenían. Era una época de conquista, de guerra, ¿no? Y que evidentemente todas estas acciones vienen en función de lo que está sucediendo en aquella época y las costumbres que se tenían en las cortes orientales. En las cortes orientales. Entonces, a nuestros ojos, a la distancia, podríamos ver que es una actitud anticristiana y demás, pero a los ojos de aquella época era perfectamente normal, justificable que se hiciera de esa manera. En fin, la evidencia definitiva que tenemos sobre la veracidad histórica del libro de Esther y su importancia religiosa que tiene hoy, hermanos,
es por algo que tal vez ustedes no tomaron en cuenta cuando leyeron el libro de Esther, pero que aparece casi al final del libro de Esther, ¿no? En el capítulo 9, y que tiene que ver con la fiesta de Purim. La fiesta de Purim. Y la fiesta, podríamos llamarlo hoy como la fiesta de los regalos. Está en el capítulo 9, a partir del versículo número 16. Y la literatura deuterocanónica, hermanos, la literatura deuterocanónica nos dirá en el segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículo 36, segunda de Macabeos 15, 36, nos dirá que esta fiesta, la fiesta del Purim, que aparece aquí, se le conoce como el día de Mardoqueo. El día de Mardoqueo. Entonces, esta evidencia de que sucedieron las cosas, hermanos, es porque el pueblo judío reconoció que pasó, que sucedió, que se cierra toda esta algarabía, que se cierra toda esta situación que plantea en el libro a través de la fiesta de los regalos o la fiesta de Purim, ¿no? Y que después en la literatura intertestamentaria, en el silencio que nosotros le conocemos, ¿no? En el periodo griego, donde se escribe el libro de Macabeos, encontramos que esta literatura reconoce la fiesta de Purim como el día de Mardoqueo y por lo tanto, en esta fiesta se celebra el acontecimiento histórico de la liberación del exterminio que tenían los judíos, ¿no? A través de la intervención de Esther ante el rey. Por lo tanto, si fuera algo simbólico, pues Israel no podría haber realizado una fiesta de esta naturaleza para sostener esta festividad, ¿no? Y por Perdón, cierto, ¿puedes repetir la cita? segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 36, mencionará el libro de ese día como el libro, el día de Mardoqueo. ¿Y la cita de números que dijo, pastor? Perdón, Liti, ¿números? Usted dijo que se encuentra escrito en números. Algo de números, dijo. ¿Puede ser o no? Que ahí se anuncia, ¿no? No recuerdo el tema de números. Si tal vez si lo dije, se me fue como un blooper, pero no. Bueno, disculpe. Dice el libro de Macabeos, y todos de común acuerdo, decidieron no dejar pasar este día sin recordarlo, sino celebrar como fiesta del día 13 del mes 12, llamado en idioma arameo Adar, día anterior a la fiesta de Purim, que literalmente es día de Mardoqueo. Eso es lo que dice el libro de los Macabeos. Bueno. Básicamente, queridos hermanos, el propósito del libro viene en función de cómo Dios, de alguna u otra manera, hablando del propósito, ¿no? Cómo Dios demuestra su liberación a su pueblo de sus enemigos de tierra extranjera. No es de extrañarse que el exclusivismo religioso y social que tenían los judíos llamase la atención de los gentiles a su alrededor. Y esta historia, hermanos, es muy importante. Voy a terminar diciendo esto, porque me parece que esta historia
embona muy bien en lo que está sucediendo en la época de Esdras Nehemías. Vimos en la clase anterior, hermanos, que Esdras Nehemías, están haciendo una limpieza racial. ¿Recuerdan? Recuerdan que incluso Nehemías acudía a las personas, Esdras viene, separa a las familias porque los que habían quedado en Jerusalén se casaron con mujeres extranjeras. Esdras y Nehemías tenían miedo que, así como le sucedió a Salomón, que sus mujeres los llevaron tras sus dioses ajenos, o sus dioses, ¿no? Ellos temían también que ahora las mujeres con las que se habían casado, los que quedaron en Jerusalén, los llevasen tras dioses ajenos. Entonces, por eso dijeron, listo, acá se me separan, los hijos se van con la mamá, aquí no queremos mujeres extranjeras porque no queremos que vuelva la idolatría. Entonces, hubo un movimiento en esta etapa de restauración que planteamos, ¿no? Un movimiento de purificación o de una limpieza racial en donde solamente Israel empezó a tener unos tintes, hermanos, muy exclusivistas, muy nacionalistas. Eso lo debemos a Esdras y Nehemías, a las reformas de ellos. Israel empieza a cerrarse y dicen, bueno, listo, no nos vamos a juntar con nadie más para no caer en lo mismo que nos sucedió cuando estaba la época de la monarquía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que contra esta reforma que está teniendo Esdras y Nehemías, surgen estas dos historias, la historia de Ruth y la historia de Esther. Como una contrapropuesta, como una contrarreforma a lo que se estaba dando en ese momento en Jerusalén. ¿Qué nos dicen las dos historias? Y las escribe, hermanos, era importante escribirlas porque tiene una finalidad en sí misma. Lo primero, Ruth se escribe, hermanos, porque Ruth nos presenta la historia de una mujer que no pertenece al pueblo, que no es judía, que no pertenece a la raza santa, ¿no? Que pertenece a un pueblo despreciable por los judíos, ¿no? Ya vimos cómo se movían los moabitas, todas las costumbres cananitas, ya vimos cómo eran, ¿no? Y entonces el libro de Ruth se plantea en esta época, es en esta época en la que se escribe, ¿no? Para decir, a ver, paren un poco. Nuestros antepasados, el gran rey David, su descendiente fue una moabita, fue una mujer extranjera. Así es que no necesitamos hacer una limpieza racial, ¿no? No necesitamos hacer una limpieza racial. Dios también en la historia nos ha demostrado que ha usado mujeres extranjeras para bendecir a su pueblo. Y la abuela del rey David era moabita. Entonces, la historia de Ruth, hermanos, se mete en este conflicto teológico que están teniendo en el Reino del Sur para decir, no, paren un poco esta postura tan fundamentalista y recuerden que una de nuestras antepasadas era moabita. Y en el libro de Esther, lo que nosotros encontramos que ante el nacionalismo que había encontrado Israel decía, metámonos dentro de nuestra burbuja, de nuestro caparazón, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los únicos, nadie más que nosotros, ¿no? Y Esther lo que plantea es decir, no, a ver, paren la mano un poco. Dios también se mueve en el extranjero, en las naciones extranjeras. Dios también hace obra. Dios también hace presencia en Persia, en una de las provincias del imperio persa, ¿no? Que era Susa. Y entonces la historia le dice a Israel, no se cierren. Dios no solamente va a estar actuando en Jerusalén. Dios no solamente va a estar metido en el templo. Dios va a actuar en la historia, no importa en qué imperio esté. Dios no puede ser encerrado, como fue encerrado durante la monarquía, en el templo. Ahora, la obra de Dios es universal y eso es lo que vamos a ver cuando Jesús venga. Y Jesús vendrá a establecer una realización muy interesante de esta literatura que hemos hablado. Primero será el cumplimiento
de la promesa de la dinastía davídica, porque a él se le consideraba como el gran león de la tribu de Judá. Segundo, ¿no? Su descendencia tendrá mujeres extranjeras, incluida Ruth. Tercero, su mensaje será universal. Irán primero a la casa de Israel, pero después su mensaje irá a todo el mundo. Y todo esto se cumple en la persona de Jesús. Y de ahí, queridos hermanos, es como entendemos la posición del libro de Esther en la historia. Debemos leerlo también a la luz de esta postura que les he planteado como algo que al pueblo de Israel le era importante recordar y no olvidar estos dos grandes principios. Por eso estas dos grandes mujeres entran a la historia, ¿no? Como algo fundamental. Fíjense cómo la mujer tiene un papel muy importante en el texto sagrado, muy importante. ¿Okay? Teológicamente hablando, la mujer tiene un papel muy importante. Incluso en el libro de Nehemías, hermanos, encontramos a una profetisa que poco sabemos de ella. No sabemos quién era. ¿Cómo se llama esta mujer? Nehemías 6:14. En el libro de Nehemías 6:14 encontramos a otra mujer muy interesante que poco sabemos quién fue. Noadías, apa nombrecito, Noadías, una profetisa que aparece en esta literatura, porque, y bueno, poco sabemos de esta mujer, pero al ser profetisa, evidentemente era profeta de Dios. Muy bien, entonces cerramos aquí, hermanos, este recorrido que hemos hecho sobre la literatura sagrada. En la próxima clase el miércoles voy a hacer ya un paneo muy general de todo esto para que nos quede claro. Voy a subir hoy a la tarde, hermanos y hermanas, voy a subir una obra muy, muy linda, muy interesante. Está escrito todo lo que hablé, todo lo que platiqué con ustedes en todas estas semanas. Hay una historia genial, escrito como si fuera una novela, ¿no? O sea, es lo que me encanta, es escrito en términos de novela, narrativa, muy, muy linda, pero por favor es muy importante que la lean, por favor léanla. Es una historia que voy a subir hoy a la plataforma, que está escrita la historia deuteronomista en 4 actos, de uno de mis escritores favoritos, que es José Luis Sicre. La voy a subir a la plataforma. Y ahí ustedes se van a terminar de cerrar muchas cosas. En un estilo ameno, en un estilo muy, muy narrativo, muy capo, diríamos, ¿no? Les va a cerrar muchas cosas. Así es que, por favor, tómenla como una lectura interesante, como una lectura seria, y que les va a ayudar a afirmar algunos de los conceptos que hemos tenido en clase. Hoy a la tarde-noche estaría subiendo esa lectura. No va a ser para tema de examen. De ustedes dependerá si la quieren leer o no. Yo se las recomiendo ampliamente que la lean, ¿no? Sobre todo por el género que utiliza el autor para hablarnos sobre la historia deuteronomista. Por eso es muy valorable. ¿Ok? Bien. Tengo 5 minutitos para decirles lo siguiente, hermanos. A más tardar el día de mañana, voy a subir las indicaciones de cuál sería el trabajo final que ustedes tienen que hacer para aprobar la materia. Voy a asignar a cada uno de ustedes por su apellido materno, ¿ok? Por su apellido materno en la plataforma va a aparecer de tal letra a tal letra. Les voy a asignar a ustedes un libro de los que vimos en clase, ¿ok? Ya sea Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Entonces usted busca su apellido materno, busca la letra y ubica su libro, ¿ok? De ese libro, hermanos, usted va a elegir, ¿ok? Va a elegir
o una historia, o va a elegir la temática completa del libro, que usted ya tiene conocimiento, ¿no? Y va a desarrollar un sermón. Y el sermón lo va a predicar en su congregación. ¿Ok? Lo va a predicar. En algún momento, no sé cómo, cuándo, no sé si en un culto, porque sé que hay iglesias que no, pero si por ejemplo le permiten predicar por las mujeres, bueno, a las mujeres les va a decir, hermanas, hoy yo voy a hablar sobre el libro de Esdras. Todos van a quedar así como diciendo, que bueno, no importa. El chiste es que usted tenga auditorio, ¿no es cierto? Trate de que no sean niños, porque si usted va a hablar a la gurizada sobre el libro de jueces, ¿cómo explicarle a los niños, no? Ok. Solo que aquí vamos a empezar a elevar el nivel de exigencia, hermanos y hermanas. ¿Ok? Ustedes ya tienen una base porque tuvieron una clase que se llamó predicación expositiva. Así es que esa estructura que nosotros aprendimos en predicación expositiva la tienen que volcar acá. Solo que hoy este sermón tendrá dos características. El sermón, hermanos, tiene que venir basado con un espíritu académico. Ustedes tienen que investigar, ¿ok? El sermón tiene que venir con datos, con fechas, con lugares, y para eso ustedes van a tener que leer comentarios bíblicos, obras especializadas que hablen sobre ese tema que ustedes eligieron, entrarán a internet, y el sermón tendrá que traer un trabajo académico de parte de ustedes. No va a ser de que ahí me voy a aventar el rollo o me voy a marear al pastor, ¿no? No. Va a tener eso, ¿ok? Y la otra parte tiene que ser pastoral. Tiene que tener aplicaciones pastorales. Es el ejercicio que yo he estado haciendo con ustedes en clase. Por un lado, tenemos academia y por el otro lado nos sale el espíritu pastoral y hablamos sobre un tema y el otro y hacemos aplicación práctica y demás, ¿ok? Ustedes van a encontrar en la plataforma, queridos hermanos, se le llama lista de cotejo, ¿ok? Ustedes van a encontrar yo les voy a armar una lista de cotejo. ¿Qué es la lista de cotejo? La lista de cotejo, hermanos, yo les voy a poner una indicación. Por ejemplo, les voy a poner, el sermón tiene título. Ese es lo primero que les voy a poner. Y para calificar yo y que ustedes sepan de dónde va a venir su calificación, va a haber 3 casillas, que eso yo lo voy a calificar. Va a decir sí, más o menos, no. ¿Okay? Entonces, si yo veo que su título, su sermón no tiene título, entonces yo le voy a poner en la casilla que dice no, bueno, para que yo sepa que no tuvo título. Si yo veo, hermanos, que su título es un título que casi son un párrafo completo, entonces le voy a poner pues, más o menos, porque recuerden las características del título. Y si tiene un título lindo, llamativo, corto, como lo aprendimos en clase, entonces yo le voy a poner sí tuvo título. Este es un ejemplo. Ustedes van a ir viendo, porque cada una de esas indicaciones de la lista de cotejo va a tener un valor. Yo le voy a asignar un valor. Entonces, al final yo sumo, ¿ok? ¿Cuántas casillas tuvieron no? ¿Cuántas casillas tuvieron más o menos? ¿Y cuántas casillas tuvieron sí? Entonces, yo les voy a regresar esa lista de cotejo para que ustedes sepan dónde fallaron, qué necesitan mejorar y que necesitan corregir, ¿ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Es muy importante que entiendan, hermanos, que en su lista de cotejo va a haber una frasecita o un señalamiento, un requerimiento que dice, utilizó por lo menos 3 citas bibliográficas o buscó 3 fuentes bibliográficas. Porque ustedes en su sermón, como es un sermón también académico, ¿no? Al final me tienen que poner qué fuentes usaron. Yo investigué en el comentario bíblico siglo XXI, ¿no? Del editorial Mundo Hispano,
en la página 742, ¿no? Entonces me lo tienen que anotar. Y en el sermón me tienen que decir que esta cita, que esa frase, que eso que ustedes están escribiendo en su sermón, lo tomaron de ahí. ¿Ok? Lo tomaron de allí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, encuentran en un libro, cualquiera que sea, qué sé yo, Severino Croato, Exilio y Sobrevivencia. Entonces, ustedes, tradiciones del Pentateuco. Ok, ustedes ven y dicen, aquí hay una cita. Bueno, entonces yo voy a transcribir en mi sermón una cita que dice, los descendientes de Arphaxad. El texto, de hecho, quiere decir rápidamente sobre Aram, descendiente de no sé qué cosa. Bueno, ustedes lo transcriben y después me tienen que decir que eso que ustedes transcribieron viene de este libro. De este libro. A eso se le llama, hermanos, citar las fuentes. Citar las fuentes. Usted va a tener libertad. Usted ya tiene mucha bibliografía al respecto, tiene introducciones al Antiguo Testamento, eche mano de esas introducciones, tiene comentarios bíblicos que en otras materias hemos subido. Hoy tiene el Internet, solo que trate de que sus fuentes sean buenas, sean fidedignas, ¿ok? Que no... Bueno, usted ya iremos aprendiendo cómo diferenciar entre una y otra. Entonces, es muy importante esto, hermanos. ¿Ah? Todas esas indicaciones estarán en la plataforma. El miércoles que tengamos clases, si alguien tiene alguna duda, algo no entendió, con todo gusto. Pero lo que debe quedar claro, hermanos, que ahora su sermón tendrá que tener un carácter académico, de investigación, de ver una palabra, si hay una palabra en hebreo, en griego, bueno, busquemos algún diccionario, busquemos alguna frase, ¿no? ¿En qué periodo se dio? Si les toca a ustedes hablar sobre, no sé, te tocó el libro de Jueces, ¿no? Y quieres hablar sobre Otoniel. Ok, métele Otoniel. ¿En qué periodo estuvo? ¿En qué reinado él estuvo? ¿Cuáles eran las tribus donde él hizo su labor de libertador? ¿No? ¿Cuáles eran las condiciones culturales que había alrededor? Y lo vamos a hacer un sermón. ¿Okay? Y vamos a predicar a la iglesia. La iglesia tiene que escuchar libros históricos a través de nosotros. ¿Okay? Y lo único que voy a hacer, hermanos, es que en algún momento ustedes lo puedan predicar. Lo puedan predicar. Y insisto, sea decir, no, es que usted, hermana, no puede predicar a la iglesia. Está bien, no importa. A ver, hable con el líder de jóvenes. Che, ¿puedo predicar con los jóvenes, no sé, entre semana, un fin de semana, un domingo, qué sé, en cualquier lado? Sí. Bueno, me lo predica. Vamos a predicar. Y alguien tiene que escucharnos. Alguien tiene que saber qué debemos entender por esta literatura. ¿Queda más o menos claro la indicación de cómo aprobaremos la materia, hermanos? Sí, Una pastor, pregunta. no voy a aprobar. Una pregunta. No voy a aprobar. Sí, ¿No sí, querés? va a aprobar. Claro que sí. ¿No querés pavo? Si fuera en mole, con todo gusto. Ay, pastor, usted nos complicó la vida en serio ahora. A mí principalmente, por favor. Pastor, ¿cuánto va a ser el tiempo que nos da, pastor, de acá a fin de año? No, como lo voy a subir, voy a tratar de que sea hoy a la noche, más tardar mañana temprano, porque prefiero el examen de 50 preguntas. De a poquito, hermanos, tenemos... Estoy en el horno, ¿eh? Está bueno el sermón, está bueno. Está bueno, yo lo voy a escribir. De a poquito pero... necesitamos ir vinculando lo que aprendemos a la iglesia. Tenemos que enseñar a la iglesia también. Me parece muy bien. ¿Okay? Porque si no, entonces todo va a quedar aquí. No se trata de eso. Así es que de a poquito. Nos vamos a equivocar, no importa, no importa. Pero tómenlo como un desafío personal. Primero. Segundo,
Oren para que el Espíritu Santo de Dios esté en ustedes. Y pidan fuerza y dirección. Crean en el Espíritu de Dios. Créanlo. Créanlo. Y hablen con autoridad, hablen con fe, hablen con pasión. Es palabra de Dios. Edifiquen a la iglesia. Compartan lo que han aprendido. Háganlo con amor y compasión. Nos vamos a equivocar, seguramente. Pero ¿saben qué, hermanos? Habrá una satisfacción de decir, la iglesia está escuchando palabra de Dios. No importa si es en un culto, no importa si es con las mujeres, no importa si es con los jóvenes, no importa con quién sea, pero tienen que escuchar palabra de Dios. Amén. Hermano, ¿Sí? hermano, si vamos a tener diferentes libros para hacer la prédica o el sermón, no hay forma de copiarnos, porque a cada uno le va a tocar distinto. No hay forma de copiar, porque a veces siento que en los exámenes ustedes se van a ir a, iba a decir al infierno, pero como no creemos en el infierno, bueno, no se van a ir. Pero a veces siento que hay algunos que se ayudan mucho, se quieren demasiado, ¿no? Y ahora dije, no. No, le parece a usted nomás. Sí, no, eso pasa en otros seminarios, no pasa con nosotros. Sí, acá no pasa, no, para nada. Así que... Una Sí, pregunta sí. más, ¿eso va a ser todo ya no va a haber ni 50, ni 20, ni 10 preguntas en el examen? ¿Va a ser solamente armar el sermón y predicarlo? Solo esperen qué libro les toca y tienen que trabajar sobre ese sermón. ¿Ok? Solo esperen. Recuerden, es apellido materno. ¿Ok? Apellido materno. ¿Cómo apellido materno? Esa parte Usan no el entiendo. materno. Ajá, o paterno. No. Ay, perdón. Acá no usan el materno, amor, es apellido paterno. Materno, dijo materno, pero bueno, Sí, perdón, tenemos hermanos, materno. es paterno, del primer apellido. Paterno. Sí, 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 porque sí. sí, primer apellido. Paterno, papá. Aba. Yo ya me asusté, dije, viene el libro de Reyes para mí, dije, por favor. Bueno, va a ser aleatorio, ¿eh? Va a ser Y aleatorio. yo no así encontraba es que- ninguno con la F, digo, ¿dónde está la F? No hay un libro con la F. No viene, ojo, no viene, su apellido paterno no es el nombre del libro que les toca. No. Marisa Váquez, por ejemplo, B larga, le puede tocar Ruth, por ejemplo. Yo quiero judo, hermano. Y bueno, vamos a tener un tiempo suficiente. Tenemos todavía esta semana, tal vez la otra, vamos a dejar más o menos 15 días para armar el sermón. Para armar el Perfecto. sermón. Muchas gracias. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer si pasa? Vamos a tener tiempo de Ayuda de renegar. Dios. Con la No, ayuda vamos a de hacer, Dios, pero vamos a hacer, y la palabra tiene que ser predicada, y la iglesia tiene que ser edificada, y tenemos que descubrir al Dios de la historia. Descubran al Dios de la historia. 2 meses, Karina. No, 15 días. Amigos, Dios los bendiga. Gracias por su atención. Nos vemos el miércoles todavía. Seguimos charlando, nos sacamos dudas. El miércoles lean la lectura que les dejé en algún momento. Vieron ahí, hagan un matecito y lean esa lectura. ¿Ok? Tal vez agarren inspiración un poco de ahí. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermano, muchas hermanos, gracias. para todos, Dios les Gracias, guarde. hermanos, que les vaya bien en su cita médica. Gracias. Dale, Bendiciones. buenas noticias del médico.